Cuenten un problema, pero basado en los temas que tenemos, que tiene que ser simple. Fíjense los temas que tienen 18, 19, una buena nota, son temas simples. ¿Que hay una pequeña observación? Sí, se puede observar. Entonces, si hay alguna observación, tienes que mejorarlo, pues, ¿no? Un poco haciendo caso de la observación, y si no entiendes muy bien qué te he observado, pregunta y se te va a aclarar, ¿no? Entonces, de eso se trata y el día sábado vamos a hacer ese tallercito. La idea es simplemente proporcionarles información valiosa para cada uno de ustedes y que pueda empezar a desarrollar investigación. Investigación con utilidad, ¿no? Para tratar de llegar a una conclusión útil, una conclusión válida. Pero fíjense, problema, objetivo, revisión bibliográfica, redacción del informe o del artículo con resultados y conclusión. Eso es lo que vamos a aprender. Respeto a los derechos de autor. Todo lo que aparezca en tu artículo tiene que llevar una cita bibliográfica que debe estar referenciada en referencias bibliográficas. Estilo que vamos a usar, APA, séptima edición. Software para lo que es el estilo de redacción, Zotero. Procesor de textos, vamos a hacerlo en el Word. Forma de presentación en PDF. Cantidad de páginas de todo el artículo, máximo, pues serán máximo 10 o 12 páginas, máximo, ¿no? Y eso todavía es demasiado, ¿no? Tiene que ser, y se les va a dar un formato incluso donde van ustedes a llenar, ¿no? Lo que se tienen que poner a hacer es buscar información confiable, y esa información confiable está en inglés. Así que van ustedes a aprender a buscar información en fuentes confiables, traducir eh, y preparar pues su escrito, ¿no? Entonces, eso lleva tiempo, como les dije, pues, la media de número de páginas por cada artículo debe ser 6 páginas, no más, ¿no? Ya eso es bastante trabajo, ¿no? Presentar 6 páginas que sirvan de algo, que respondan ese objetivo que se han planteado. Entonces, ahí se van a dar cuenta que si no delimitaron bien, no van a presentar un buen trabajo, ¿no? Hay que delimitar. Y hay varios ejemplos de delimitación que se les ha planteado aquí. Hay temas muy bien planteados y también tiene que ver cómo van a desarrollar ustedes su investigación. Bien, eso está pendiente. A ver, tengo algunos estudiantes que quieren preguntar. Washington Yucra, adelante. Ingeniero, buenas noches. Hola. Ingeniero, quería saber cómo puedo usar mi nota y si está bien mi objetivo. Ya. ¿Tienes acceso a esta hoja? ¿Has logrado entrar a esta hoja? En tu buzón de correo debe estar el acceso. En el correo está, ingeniero. Estaba buscando en el Classroom, no encontraba. No, no, no. A tu buzón de correo institucional se ha enviado el link, si estás matriculado, ¿no? Para entrar a esta página y donde puedes encontrar tu nota. Si no tiene nada, todavía no lo he revisado, lo voy a revisar hasta el fin de semana. Los que ya tienen están aquí y también están aquí. En este formulario ya están las notas apareciendo ahí y tu nota de práctica calificada también debe de estar ahí. Ingeniero, ese cuadro de notas también está en el correo. Sí, he enviado nuevamente a todos el link de acceso para todos los matriculados a este fórmula, a este registro de asistencia y evaluaciones. Ahí están. Y acá ves varios están acá, miren, acá hay varios estudiantes que están más 15, o sea, unos 20 están aquí mirando en este momento su nota. Reconocen su correo y están viendo sus notas, sus asistencias y todo eso. Ya, Entonces, en ingeniero. tu correo institucional, ahí debe de estar. Denis Kolke, ¿alguna pregunta? Sí, presente guía. Buenas Hola, noches. buenas Un noches. caso de guía sobre ese tema que le hemos enviado a los que nos ha puesto revisión ortográfica, ¿qué algo que esa parte no entendido, qué específicamente hay que hacer elegir? Revisión ortográfica, pues joven. A ver, ¿a quién les he puesto revisión ortográfica? A ver. Mm, a ver.
Revisar ortografía, por ejemplo, este. Tiene 16. Pudo haber tenido 18, 19, ¿no? Pero ¿por qué tiene 16? Pudo haber sido 20. A ver, acá este joven dice, la problemática que se identificó es la falta de información en cuanto, mire, fíjese, tildes, se identificó, eh, sobre todo medio local. Además, en nuestro país no existe una industria dedicada a la elaboración de polvo de caucho. Lo que se pidió es que formule el problema, es decir, que lo coloque en signos de interrogación, y hay que plantear una pregunta-problema, pues, ¿no? Hay que plantear pregunta-problema, y no lo ha hecho así. Pero el tema que aborda es interesante, por eso se está poniendo una buena nota. Solamente falta corregir eso, que formule el problema y que revise ortografía, ¿no? Entonces hay tildes que se ha comido el joven y por eso se está colocando esa nota. Entonces hay varios así, ¿no? Revisar ortografía, acá tiene 17. Claro, pregunta, ¿qué resultados destacados? ¿Qué lleva tilde, ¿no? En las investigaciones de países, por ejemplo, Perú lleva tilde, ¿se dan cuenta? Pues hay fallas ortográficas. ¿Qué cosa le estoy diciendo? Revisa ortografía. ¿Se entiende, Denis? Sí, ya lo entendí. Claro, entonces ahora los que tienen una nota aprobatoria y los que están desaprobados igualito en la actividad 2 tienen que enviar el título de su artículo prácticamente. El título de su, es propuesta todavía, porque en realidad el artículo va a tener un título definitivo cuando entreguen el artículo, y eso va a ser ya la semana 15 de este semestre. O sea, estamos hablando de el mes de julio, ¿no? Ahí van a entregar el artículo, y ahí sí se entrega ya con el título definitivo. De acuerdo a qué han desarrollado, lo que han podido lograr, ahí pues el título probablemente cambie, ¿no? Pero tiene que ser siempre en torno al tema, porque ahí es donde han estado trabajando, ¿no? Quien cambie de tema o quien, digamos, se ponga a trabajar a las últimas semanas o los últimos días, no va a presentar nada, pues, ¿no? Va a presentar cualquier cosa, y eso es evidente cuando se lee el artículo. Se lee el artículo y no tiene ni pies ni cabeza, y lo que están presentando no sirve para nada, se nota. Entonces, nota pues es cero, ¿no? No ha trabajado nada. En cambio, si me están entendiendo lo que les estoy diciendo ahora y lo que voy a explicar en la siguiente clase, cómo es que quiero que trabajen. Si se han planteado un objetivo, hay que buscar ese objetivo, ¿no? Y hay que conseguir ese objetivo. Entonces, ese objetivo que se están planteando, generalmente en este tipo de artículos donde es bibliografía, son artículos exploratorios, eh, se puede presentar incluso un trabajo insuficiente, sin tanta revisión, pero sí válido, sí que aporte algo, y se puede ir mejorando con el tiempo, ¿no? Entonces, esa es la intención. Entonces, en ese sentido, el trabajo que tienen que hacer es diferente al que quizá hayan visto hasta el momento, ¿no? Y ese es el trabajo al que tienen que acostumbrarse, porque ese trabajo es el que realizan en las universidades de prestigio o mayor prestigio que la nuestra, ¿no? Ese trabajo exigen. Bueno, en nuestro caso no vamos a ser tan exigentes de pedirles un artículo que se vaya a publicar, también les dije eso, pero por lo menos que entiendan el proceso y pongan en práctica el proceso que realmente se debe de hacer, que se debe de seguir cuando quiero publicar algo. ¿De acuerdo? A ver, Rodrigo dice, ¿a qué hora será el taller? Va a ser por la noche, yo pienso que a partir de las 7. Buena hora, 7, 7:30. Ali Kankapa, ¿algo? Delegado. Ingeniero, buenas noches. Hola. Ingeniero, tengo algunas consultas de mis compañeros que me estaban comentando de la práctica calificada. No sé si se podría ver mis notas, dijeron, puesto que creo que la mayoría tiene una nota baja, ¿no? Eh, Ahí están las notas, pues, a ver, ahí están sus notas, práctica calificada, y esto yo no lo he calificado, ¿no? Ahí está la clave de respuestas y es automático, ¿no? Ahora, de repente el estudiante dice, no, sí he respondido bien. No, no has respondido bien, pues, ¿no? Las preguntas son clarísimas. Las preguntas son, a no ser que haya alguna pregunta donde haya dos respuestas o no haya alternativa y esté mal formulada, ¿no?
pero las he revisado con tiempo, así que no creo que haya un problema. Y si hay algún problema, díganme, ¿no? ¿En qué pregunta tienen alguna duda? Y lo revisamos, uno o dos, para que más o menos se hagan una idea, ¿no? Porque la Ok, clave de ingeniero. respuesta está, a ver. La primera práctica. Formulario. Ahí está la primera práctica. Entonces aquí está la clave de respuestas también, ¿no? Y de repente eso es lo que quieren ver, la clave de respuestas. Y con eso se califica, ¿no? A ver, aquí como... Ya. Ahí, por ejemplo, esa es la pregunta, la forma en que se presentó el examen es de forma aleatoria, ¿no? A unos les tocaba una, a otros, la primera era una, para otros era otra, es aleatorio el orden de las preguntas, así que ahí el plagio no sirve, ¿verdad? La 1, pásame la A, ya te equivocaste, ¿no? Orden aleatorio de preguntas y orden aleatorio de las alternativas. Se está elaborado así y no va a coincidir, pues, ¿no? Si están tratando de reclamar al respecto, no coinciden, pero la clave de respuestas es única. Aquí, por ejemplo, ahí está la respuesta de esta pregunta, que no puedo decir la 1, porque para unos es la 1, para otros es la 4, así. ¿Cuántas capas tiene la estructura del pavimento que se muestra? La respuesta correcta es 3. Cuenta, 1, 2, 3, 4. Ah, alguien dijo 4, ¿verdad? Error, pues, ¿no? Y más de la mitad se equivocó ahí. No tiene el concepto básico de cuántas capas tiene un pavimento. Y eso hemos explicado hasta el cansancio en las clases. ¿Sí o no, joven? Sí, pues hemos explicado hasta el cansancio, ¿no? Y acá está, miren, carpeta asfáltica, ahí está su colorcito. Base, ahí está la base. Subbase, ahí está su colorcito. Y subrasante, pregunto, ¿la subrasante es parte de la estructura? No, ¿verdad? Si aparece subrasante, quiere decir que encima de esa capa está el nivel de subrasante. Lo que está encima es el pavimento, lo que está de abajo es la subestructura. Entonces, así podríamos resolver todo y hacemos un repaso. Nos llevamos pues todo el curso, ¿no? Todo lo que hemos hecho. ¿De acuerdo? Entonces, ahí están con sus claves de respuesta. En todo caso, le voy a enviar la clave de respuestas al delegado para que lo comparta con sus compañeros, ¿ya? Y no estén ahí con dudas si quieren saber cuál es la respuesta correcta. ¿De acuerdo, Ali? De acuerdo, ingeniero. ¿Alguna Ingeniero, otra cosa? dentro de la calificación, ingeniero, ¿se ha considerado hora o simplemente los que enviaron fuera de la hora tienen 0, ingeniero? Ah, a ver, eso me has hecho acordar. Creo que los que han presentado fuera de hora no deberían de calificarse, ¿no? Tienes razón. Creo que envíe sin observar ese asunto, porque hay una hora y los que no presentan a la hora, pues simplemente no deben de tener nota, ¿no? A ver, vamos a ver. Eso está en las instrucciones, ¿no? Tenían 15 minutos. Muy bien, 15 minutos. El examen empezó a la 1:15. De acuerdo, entonces 1:15, incluso hasta la 1:16 vamos a aceptar las respuestas. 1:16 máximo. 16 con un segundo no debe de tener nota, debe ser 0, como habíamos puesto acá. A ver, aquí tenemos las respuestas. Ahí está, 13, 13, 14, 14, 15. Estos ya son tarde, ¿no? Hasta las 15 no me debía ser. Toditos estos debían tener 0. Toditos deberían tener 0. Pero hemos dicho un minutito de tolerancia. He cometido un error, jóvenes. Y un grave error, ¿no? Acabo de darme cuenta de ese error. 16:06 y es tarde. 3:16 y es tarde. Y todos estos jóvenes es harto, ¿no? Mira, hay varios 12, pero presentaron a las 13:30. Con razón, pues 13:30, o sea, 1:30, 30 minutos han sacado 12. Estamos mal. Aquí hubo un problema.
Y no es porque el delegado me lo haya dicho, no, no, esto iba a observar tarde o temprano y decir, no, pues no puedes presentar pues 1:30, no puedes presentar 2 de la tarde y sacar 6 de remate, está mal, ¿no? El examen es 15 minutos y si has estudiado, responde, si no has estudiado, pues simplemente te quedas con una nota que corresponde, ¿no? Eh, entonces ahí hay que hacer una corrección. Las cosas son claras, jóvenes. Está aquí clarísimo. 15 minutos. Y son, ¿cuántos? 5 o 6 preguntas, no son más, ¿verdad? Eso es rapidísimo. Está claro ahí, me imagino, Ali. Rodrigo Luque, Sí, consulta. ingeniero. Rodrigo, Ingeniero, buenas noches. Disculpe, hola. ingeniero, en cuestión de la práctica, yo estaba actualizando una y otra vez la página y a mí me apareció la práctica a las 1:02, entonces yo le he enviado a las 1:17 lo que es la práctica, ¿no? Como mencionaba que era 15 minutos, a mí, como le vuelvo a reiterar, me aparecía pues a las 1:02 de la tarde, por eso Ya, le había enviado a 1:17. correcto. Ujú. Entiendo tu caso, ocurre a veces. Listo. Ya anoté tu caso. Denis Kolke, su pregunta. Sí, ingeniero, mi pregunta va por el mismo caso del compañero. Estaba actualizando y a mí también me apareció la 1:02, por eso yo entendí de 1:02, 15 minutos irían hasta 1:17, ¿verdad? Correcto. Yo le envié a las 1:16 para que no, para no quedarme fuera. Correcto. Entonces, 17 minutos también estás tú ahí. Sí, ingeniero. Igualmente, ya bueno, toditos. Igualmente, jóvenes. Hasta las 17 minutos. Para toditos, ya no necesitas mandar punto enter. ¿De acuerdo? ¿Algo más? Ya no va a ser 15. Ya no va a ser 16. Va a ser 17 minutos. Aceptado. A ver, ¿alguien más quiere participar? Me imagino que Elder. Elder, adelante. No tiene bien su micrófono. Eh, Eh, Ingeniero, buenas noches. buenas noches. Sí, quería participar sobre el tiempo. Sí, como a mi persona también me llegó 2 minutos después el link para Ujú. poder entrar, o el formulario, ¿no? Para poder entrar a Sí. la página. Esa era mi participación. Ya. Disculpe. Ya, para todos está pues 17 minutos. Iván Cuno, ¿alguna pregunta? Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Ingeniero, yo solo vi su primer comunicado donde decía, lo leí como se suspendió para el día martes, lo leí y dijo como que tiempo requerido de 30 minutos aproximadamente, ¿no? Y cuando entré, digamos, a la 1 del día martes, ya normal me llegó, pero no me di tal vez la molestia de leerlo detenidamente y supuse de que eran 30 minutos, ¿no? Y lo envié en el minuto 19 aproximadamente, ingeniero. Ya, muy tarde. Está claro ahí en el examen, dice 15 minutos. Yo no voy a pues a decirte, oye, lee las instrucciones, ¿no? Fíjate, ya eso se da por entendido, ¿no? Te equivocaste. Bien, no hay más consulta, creo. Eso es todo. Eso es todo. Muy bien, entonces estamos estableciendo que el tiempo que se va a aceptar todavía son hasta los 17 minutos. Muy bien. Ahora sí, entramos a nuestra clase. Estábamos desarrollando
La unidad 2, habíamos hecho ya ejercicios, ustedes tienen o han visto ya este desarrollo, ¿no? Habíamos hecho ejercicios para calcular factor de carga de eje equivalente. Ahí está, ¿no? Entonces habíamos explicado esta parte. Hemos hecho 3 ejemplos. Esto es de la sección A y con ustedes también 3 ejemplos. Esto, con la clase de hoy, voy a terminar colgándolo ya en el Classroom para que lo puedan repasar, incluido lo que he desarrollado hoy día con la sección A, ¿verdad? Con la sección A está aquí lo que hemos desarrollado. El ejemplo 4, ahí está, el ejemplo 4, el ejemplo 5, y ahí nos quedamos, ¿no? Entonces, con ustedes vamos a hacer el ejemplo 6. Con el ejemplo 6 fue suficiente y voy a repasar estos ejercicios con ustedes eh, para que bueno, estén al tanto de cómo se ha trabajado y con ello estamos terminando esta parte y en la siguiente clase entramos a ESAL de diseño el día lunes, nos toca, ¿verdad? ESAL de diseño y con eso termina, pues, ¿no? Esto de análisis del tránsito o la variable tránsito de diseño. El día jueves de la siguiente semana ya arrancamos con el estudio o la variable de diseño subrasante. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que ponernos las pilas, jóvenes, ¿no? Si no, los resultados se van a ir repitiendo. Eso ocurre generalmente, ¿no? Miren, jóvenes, yo sé que a muchos pues les choca tener un 0,2, un 0,0, pero hay que ser conscientes, ¿no? Esta nota que ustedes obtienen es lo que demuestra cuánto ustedes se han preocupado en leer, en analizar la teoría que existe, ¿no? Entonces, y eso va a ocurrir en las evaluaciones, ¿no? En su artículo va a pasar eso, jóvenes. Entiéndame, por favor. Estoy hablando claro. El artículo le tienes que dedicar 2 horas diarias mínimo. Esta noche sácate 2 horitas, ponte a revisar. Ya busca información, descarga. Entra al Sotero, al YouTube, pon qué cosa es Sotero, ¿no? Ya empieza a trabajar con el Sotero, aprende. Un tutorial de 15 minutos, de 20 minutos te va a enseñar a instalar y cómo hay un montón de tutoriales, ¿no? Entonces, tienes que hacer eso, si no te vas a retrasar y al final vas a estar en el mismo problema, ¿no? Pidiendo más tiempo, por favor. Jóvenes, las notas, yo no las pongo en realidad, ustedes se ponen su nota, ¿no? Estudias, te dedicas, haces caso de las recomendaciones, el resultado se nota ahí en las calificaciones que obtienes, ¿no? Si te dedicas a última hora y por costumbre, hábito que hayas adquirido de repente de hacerlo a la última hora, o de repente, y eso ocurre en muchos casos, ¿no? Aprobar los cursos simplemente sin saber cómo, o sabiendo cómo, pero no de una forma correcta, honesta, ¿no? Y es más, me han dicho muchos que están esperando simplemente tener un 7 y ya saben que van a aprobar en otras instancias. Eso no me preocupa, jóvenes. A mí me preocupa que los estudiantes que lleven este curso con mi persona reciban un curso que les va a mostrar, digamos, la parte práctica, teórica de lo que es diseño estructural de pavimentos. Y el curso es, como han visto, práctico, tiene teoría que tienes que leer y se evalúa. La evaluación parcial, jóvenes, va a ser presencial, no va a ser virtual, ¿no? Así que se va a anunciar con tiempo la hora y fecha del examen parcial en la 8ª semana o en unos días más de repente, pero es presencial, porque ya estamos viendo los problemas que hay en la virtualidad, ¿no? Que mi máquina no funcionaba, que mi internet se cuelga, es un problema y estamos después tratando de resolver esos problemas de ese tipo mejor, ¿no? Nos evitamos de cosas y ya no estamos, pues ya casi ya no hay pandemia, no hay contagio, ¿verdad? Ni hay conmoción social tampoco, así que nada nos impide tomar una evaluación parcial presencial. Va a ser presencial las evaluaciones. Así que consideren eso.
Mi responsabilidad es darles un curso con la información actual, facilitarles el conocimiento y yo pongo las notas que obtengo y que ustedes obtienen en sus trabajos, en su rendimiento académico. Cada quien tiene que asumir su responsabilidad, jóvenes. Si alguien ha visto conveniente aprobar este curso en otras instancias con otros docentes, esa es su responsabilidad. Es responsabilidad de las autoridades ver si esto se hace correctamente o no. Yo pongo de mi parte, me esfuerzo en estar en mis clases puntualmente, me esfuerzo por brindarles a los estudiantes la información para que estudien y me esfuerzo porque los estudiantes que estén en el curso aprendan y logren las competencias. Estoy preocupado con eso, ¿no? No tengo tiempo para preocuparme en otras cosas y cumplo con mis funciones. Entonces, y tengo que ser equitativo. Eso sobre todo, ¿no? Equitativo y justo, ¿no? En las evaluaciones. Tengo que buscar que sea así, es decir, el estudiante que merece tener una buena nota, que se lo merezca por su esfuerzo o por haber demostrado que ha cumplido con las competencias. Y el estudiante que no va a tener la nota que le corresponda, ¿no? Entonces, cada uno tiene que ser responsable y aceptar la nota que le corresponde. Como ocurrió en esta práctica, como ocurrió en la actividad 1, fíjense, ¿no? El porcentaje de aprobados en la práctica 1 es 15%. Porcentaje de aprobados en la actividad 1 es 20 o 30%. En una labor bastante sencilla. Y eso es lo que les había manifestado, ¿no? Era difícil hacer eso. Yo pienso que no, está dentro de las posibilidades de cualquier estudiante que se dedique el tiempo que normalmente le dedicas a cualquier curso, pero hay que dedicarle el tiempo y hay que leer. Desde la primera clase, recuerda, joven, desde la primera clase, lee, estudia, revisa, ten tu cuadernito, toma apuntes. Cada una de las clases, incluida esta, les he insistido. Lean y si de lo que has leído hay algo que no entiendes, pregunta. Si en la clase, estamos desarrollando la clase, no entiendes algo, pregunta. ¿Sí? Así ha sido. Entonces, ya viste cómo es la cosa. Entonces, ponte a estudiar si es que quieres lograr las competencias. Si tu objetivo es otro, yo no soy quien pues para obligarte a hacer las cosas, ¿no? Obligar a estudiar a alguien, obligar a aprender a alguien, eso pasó ya pues en la educación básica regular, ¿no? La escuela, en el colegio, ahí estás obligado a aprender a escribir, obligado a aprender las matemáticas básicas, y el docente es responsable de que el estudiante aprenda, ¿no? Es responsable en la educación básica regular. Pero en la educación superior, jóvenes, ya el docente no es responsable, pues, si el estudiante aprueba o no aprueba, ¿no? Si han salido más del 50% desaprobados, es un mal docente. Eso no funciona, pues, en la universidad, jóvenes. En la universidad estamos con personas adultas, hechas y derechas, que si quieren estudiar, estudian, si no quieren, no lo hacen, nadie les va a obligar. Aquí no se obliga a nadie, ¿de acuerdo? Simplemente cumple tus funciones de estudiante. Los temas están en el sílabo. Cada tema lo estamos desarrollando aquí en nuestras clases de acuerdo al sílabo. Eso es lo que hago, jóvenes. No vendo cebo de culebra ni me invento las notas. Ustedes obtienen sus notas de la forma en que rinden y responden en el curso. Así ha sido desde el primer curso que dicté en la universidad hace más de 20 años. Y sigo acá.
y Dios quiera que siga, ¿no? Todos queremos que siga, pero bueno, algunos no quieren que siga, no les gusta a mucha gente también eso, ¿no? No les gusta la forma en que algunos docentes hacemos los cursos. Prefieren otras cosas. Yo estoy con mi conciencia tranquila. Cada vez que finalizo un curso, termino satisfecho con el deber cumplido y sigo adelante. Esperemos que nuestra universidad logre el ansiado licenciamiento y nos dé la oportunidad de seguir. Esperemos. No hay que perder las esperanzas. Nuestra universidad andina es fuerte, más fuerte que sus problemas y de seguro, como siempre hemos pasado, incluso problemas más serios que el que estamos actualmente, ¿no? Yo he estudiado aquí en la Universidad Jóvenes desde los años 1987, pues empecé, ¿no? Miren, desde el 87 hasta la fecha he estado ligado a la universidad como estudiante y luego ya después de haber ganado experiencia en campo como docente, ya más de 20 años. Es decir, conozco la historia de mi universidad desde sus inicios y siempre hemos tenido problemas muy serios. Ya con la institucionalización, ya con el reconocimiento, muchas cosas, ¿no? Y siempre hemos tenido el ataque de, ¿qué vamos a decir?, de personas ajenas a nuestra universidad que por cuestiones, pues, a veces irracionales, simplemente se ponen en contra nuestra. Nos tienen cierto, ¿qué se puede decir? Nos critican tanto a los docentes diciendo que ganamos millonadas, ¿no? Cuando hay un cierto grupo de docentes que ganaba muy bien, de repente, sabe Dios cómo hayan llegado a eso, que también hay que darle su valor, porque cuando empezó nuestra universidad nadie quería venir acá, a la Universidad Andina, ¿no? Entonces, cada cosa tiene su explicación, ¿no? Pero el hecho de que han habido pues cosas también no, digamos, adecuadas en realidad, ¿no? Había personal administrativo que ganaba muchísimo, secretarios que ganaban más de 12.000, 15.000 soles, pero no son todos, pues, ¿no? Personal administrativo que había en nuestra universidad eran cerca a 400. Los 400 no tenían, pues, esos sueldos dorados, ¿no? Un grupo. De docentes, un grupo. Y por ese pequeño grupo nos meten a todos en el saco. Eso no es correcto, ¿no? Entonces nos hacen muchas críticas que no corresponden. ¿Por qué? Simplemente por ser una universidad que da la oportunidad a todo el mundo de cambiar su vida. Sí, a mí me dio esa oportunidad, a muchos egresados de nuestra universidad. Esta Universidad Andina nos dio la oportunidad de cambiar nuestra vida, de lograr una profesión. La formación, la forma en que tú haces tu formación profesional depende muchísimo de ti. Depende muchísimo de ti. Los docentes ponemos nuestra cuota, claro que sí. Unos más que otros, unos mejor que otros, sí. Pero el gran responsable de su formación eres tú. Si tú haces adecuadamente tus cursos, tus años en la universidad, te aseguro que vas a llegar a ser un buen profesional, así como muchos hoy en día se desempeñan como profesionales a lo largo y ancho de nuestro país, muy bien posicionados. Ejemplos sobran. Pero también hay estudiantes que terminan la carrera como sea, valiéndose de recursos no honestos y que terminan mal generalmente, ¿no? Terminan decepcionándose de su carrera, no saben hacer las cosas, no tienen una formación mínima como para desempeñarse adecuadamente y nos terminan perjudicando también, ¿no? A todos. Entonces aquí se trata de cumplir, se trata de proceder con madurez, con responsabilidad y aceptando la responsabilidad, no echando la culpa al docente, echando la culpa al otro o echando la culpa al internet, no jóvenes. Cada uno asume su responsabilidad. Entonces, en ese sentido, jóvenes,
Yo estoy listo, llano, para atender sus consultas, sus reclamos y aclarar cualquier situación que no se entienda. Y en la cuestión académica, en la cuestión de desarrollar los contenidos temáticos, no puedo, digamos, hablar con palabras lo que estoy demostrando con los hechos. Cada clase, cada curso que me toca llevar adelante. Entonces, jóvenes, un poco más de seriedad, con aquellos que de repente han salido con una nota mala, todos están en la posibilidad de tener una buena nota. Todos. Pero acá la nota no es lo que importa. Acá lo que importa es que aproveches estas clases y las entiendas. Eso es lo que se busca, que logres las competencias, que terminado el curso estés en la capacidad de diseñar una estructura de pavimento, tener base teórica, ¿no? Y con las actividades formativas que estamos haciendo con esto de investigación, y ya entres con pie seguro a investigar. Esa es la labor que estamos cumpliendo. Muy bien. Ali, delegado, a ver. Última participación y tomamos la clase. Adelante, Ali. Ingeniero, muy de acuerdo con su comentario, ingeniero. A veces creo que los estudiantes también nos sentimos un poco mal por las cosas que pasan en la universidad, ¿no? Por las Ujú. cuestiones de cómo se manejan. Inclusive creo que nosotros los compañeros mismos somos los que cometemos esos errores. A veces tratando de alguna manera aprobar el curso de la peor manera, ¿no? Que se lleva y nosotros somos los que los que llegamos a eso. Y también a los ingenieros los llevamos a eso también. En parte nosotros también tenemos la culpa, ingeniero. Y muy de acuerdo con su opinión, ingeniero. Te agradezco. Te agradezco y bueno, mi intención, jóvenes, no es desaprobarlos. Definitivamente no es esa, ¿no? Mi intención es darles a conocer lo poco que he aprendido y, y sin, digamos, sin ninguna restricción, darles acceso a la información. Y bueno, termino con esto. Miren, jóvenes. La forma de hacer las cosas está cambiando tanto que si no nos ponemos al corriente, si no, como dicen, si no nos ponemos moscas, vamos a retrasarnos. Ahora, miren, ya teníamos todos los recursos para poder desarrollar una actividad académica a nivel universitario, así como lo desarrolla cualquier estudiante de ingeniería del mundo, de cualquier parte del mundo. Eh, Probablemente algunos estudiantes en cualquier parte del mundo, en algunas partes de este planeta, bueno, tienen, digamos, la posibilidad de utilizar un laboratorio más completo, equipos modernos y aulas más bonitas, probablemente, pero eso no hace, no es, pues, digamos, determinante, ¿no? Eh, pero lo que ha pasado ahora es algo muy importante desde noviembre del año pasado, ¿no? ¿Saben qué ha pasado, jóvenes? Que apareció para uso masivo la inteligencia artificial. Eso ha pasado. Miren, yo enseño el curso de taller de investigación. En el curso de taller de investigación uno tiene que redactar. Así como ustedes tuvieron que plantearse un problema y vieron alguito de lo que el estudiante en taller 2, que está a mi cargo, tiene que hacer cuando tiene que definir su tema de investigación para su tesis, su proyecto para su tesis. Entonces tiene que plantearse un tema y hay muchas técnicas para plantear un tema de investigación. Entonces, el gran problema que siempre hemos visto y que todos tenemos, en realidad cuando yo egresé de la universidad también digo lo que escribí y la forma en que redactaba y digo, teníamos todos ese problema y ustedes de seguro no me van a dejar tampoco mentir sobre esto. Nuestro problema es que no sabemos redactar. O si redactamos, todavía tenemos muchas falencias. No nos resulta fácil expresar lo que pensamos de forma escrita.
Eso es redactar. Cuando hablas y dices, yo quiero hacer esto, se entiende. Y lo que quieres hacer, digamos, está muy bien. Ahora, redáctalo en papel y presenta tu proyecto. Gran problema. No lo redactas, no podemos expresar nuestras ideas claramente en un papel. Entonces, ese era el gran problema, la redacción. Segundo, el problema era que no teníamos base teórica. Había un estudiante que quería hacer un tema de investigación cualquiera, hablaba sobre hidráulica, hablaba sobre estructuras y le preguntaba un concepto básico que había puesto en su tema, ¿no? ¿Y qué es esto? No sabía. ¿Por qué? Porque simplemente agarró un artículo o una tesis, y copió el título y listo, y lo presentó. Entonces, el título decía, ¿no? Por decir, influencia de la cal hidratada en el CBR de suelos arcillosos. Ah, muy bien, le decía, ¿no? ¿Y qué es la cal hidratada? Le preguntaban. ¿Qué es la cal hidratada? ¿De dónde vas a obtener esa cal hidratada? ¿Por qué no puede ser cal viva? Y ahí el estudiante no sabía qué responder, primero. Ah, vas a evaluar el CBR. Muy bien. ¿Qué es el CBR? ¿Qué tipo de CBR vas a hacer? ¿Cuánto cuesta un ensayo? ¿Por qué no evalúas también otras propiedades? Entonces el estudiante perdido, ¿no? Planteaba eso, que iba a investigar, pero no sabía nada de lo que estaba planteando, ¿no? Simplemente había copiado un problema. Entonces no les vaya a pasar a ustedes eso, jóvenes, ahora. Están llevando taller 1 con el ingeniero Fritz, creo entiendo eso. Y en ese curso taller 1, ustedes al final del curso tienen que llegar a un proyecto, ¿no? Donde tienen que plantear un tema de investigación. Entonces no lo hagan, pues, improvisadamente o no improvisen, ¿no? Lean la bibliografía que su profesor les da, les pone ahí para que ustedes revisen. Ahora tienen, miren, yo les decía que la vida cambió desde noviembre del 2022 en adelante, porque ahora tenemos un asistente informático muy poderoso, ¿no? La inteligencia artificial está aquí, jóvenes. Y el problema de redacción que les comento se supera con la ayuda de la inteligencia artificial. Te cuesta redactar, no puedes redactar inteligencia artificial. Ahora que vamos a empezar a investigar, vas a empezar a buscar documentos, muchos documentos, muchos artículos están en inglés, casi todos están en inglés en realidad, casi todos. Solamente para los conceptos básicos, pues tomarás alguna fuente en español. Todo lo último que queremos investigar está en inglés. Las fuentes confiables están en inglés y son artículos científicos. Entonces, hay que traducir y todo ese trabajo que hacíamos antes, si nos costaba analizar un artículo, digamos, unas 4 o 5 horas, así más o menos llevaba el tiempo, ahora se puede analizar un artículo, ¿cuánto? Minutos, en 5 minutos. Ya no lo analizas tú, lo analiza la inteligencia artificial y te responde lo que tú le preguntes. Cargas un artículo en inglés con alguno de esos programas que hacen uso de inteligencia artificial, Umata, por ejemplo, y hay otros, ¿no? Chat PDF también, ¿verdad? Entonces, simplemente cargas el artículo en cualquier, incluso puede estar en chino, y le preguntas a ese programa lo que tú quieras, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de ese documento? Y te dice, el objetivo es tal. ¿Qué método ha utilizado para desarrollarlo? El método que ha utilizado es esto. Hazme un resumen con 40 palabras de ese documento y te da el resumen con 40 palabras. Redáctame este párrafo de esta forma. Dime cuáles han sido sus resultados. ¿Cuál es el más relevante de esos resultados? Compara ese artículo con este otro. Dame sus resultados más relevantes de los dos artículos. Ya, el hecho de estar redactando y no saber redactar ni de ortografía, con la inteligencia artificial ya superaste eso. Ya tenemos que haber superado eso. Pero ocurre esto, jóvenes, y que no te pase otra vez, ¿no? A los que presentan sus trabajos todavía con errores ortográficos. Dígame cuántos años Microsoft nos dio ese software Word con su corrector ortográfico y corrector gramatical. ¿Saben cuántos años lo tenemos?
más de 10 años, más, ¿no? El Word, con su corrector ortográfico y gramatical. Le pregunto a cada uno de ustedes, ¿todos saben utilizar correctamente ese corrector ortográfico y gramatical? ¿Saben configurarlo y le saben sacar provecho? Entonces, si todos me dicen sí, muy bien. ¿Y por qué en sus trabajos siguen cometiendo errores ortográficos? Ah, es que el Word no tilda pues las mayúsculas. Mentira, ¿no? Tú le puedes decir al Word, revisa las mayúsculas y que se tilden, como lo dice la Real Academia. Ah, no, no sé. Si tu respuesta es no sé, miren, si tu respuesta es no sé, eres uno de los que no está aprovechando la tecnología. Y ya no actual, eso del corrector ortográfico, todo eso es de Word, eso ya es pasado. Ahora es inteligencia artificial. Hay N herramientas para hacer todo. Para escribir artículos, la inteligencia artificial acelera, hace más eficiente el trabajo de un académico. Superamos el problema de falta de, digamos, práctica en la redacción. No vaya a pasarte otra vez. Ahora que existe esta herramienta, no la sepas utilizar. O que no te intereses en ella y de acá a unos meses, meses, vas a ser un profesional obsoleto. Profesional que no maneje esta nueva tecnología va a ser obsoleto, jóvenes. Si tú no manejas ahorita programas de simulación como el SAP, como el ETAFS, ya fuiste, ¿no? Esto es pasado. Simulación, eso lo sabemos, desde que yo era estudiante existía el SAP, jóvenes. Desde cuando era estudiante había el SAP 90. Claro, no tenían las figuritas y las formas que ahora ustedes tienen en el ETAF y el SAP, ¿no? En ese entonces era DOS, ¿no? Era puro texto y los numeritos salían en formato de texto. No veíamos gráficos, pero con los números dibujábamos los cortantes y los momentos. SAP 90 era en nuestro tiempo, ¿no? Entonces, en ese tiempo no nos hemos quedado, seguimos metidos en estas herramientas actuales, ¿no? Entonces, si no has logrado manejar adecuadamente el SAP, si nunca has hecho el diseño de una carretera con un software civil, 3D tienes que saberlo manejar. Si no lo has manejado, peor aún si en el Excel no te defiendes, no sabes Excel intermedio, te has quedado en la tecnología anterior. ¿Qué vas a hacer con la nueva tecnología? Con la nueva tecnología, esa experiencia que tuviste, con la experiencia que estoy diciéndoles, le sacas pues provecho a la nueva tecnología, pero si no sabes vas a estar retrasado. Entonces, mira, te están pasando por encima las etapas. Ahorita estábamos en la era digital o la era del conocimiento. Estábamos. Ahora, desde el 2022 en adelante, ya estamos en la era de la inteligencia artificial, donde el quehacer del hombre ha cambiado totalmente. Hay artículos de investigación en donde han analizado qué porcentaje del quehacer humano va a cambiar con esto de la inteligencia artificial y se están quedando cortos porque está cambiando muy rápido. Entonces, algo de eso vamos a ver en el tallercito que vamos a hacer el sábado, ¿no? En el curso de investigación 2 que estoy llevando adelante y también investigación 3, estamos utilizando ChatGPT, ¿no? Estamos utilizando ChatGPT. Ahora vamos a hacer una introducción al umata.ai, ¿no? Es decir, el programita en donde tú le cargas un documento y te dice todo, le preguntas lo que sea, ¿no? Es más, cuando quieres plantear un tema de investigación, lo que hay que encontrar son brechas de investigación. Encuentras una brecha que es un vacío de conocimiento y ahí planteas tu tema y ese tema es relevante, original y es pues un tema que vale la pena investigar y es un tema que les digo de alcance mundial porque la revisión que se hace es de bibliotecas mundiales, ¿no? Si tú buscas información en inglés en el Google Scholar, estás buscando en todas las bibliotecas del mundo.
Y las mejores bases de datos, donde están las mejores revistas científicas del mundo, las mejor rankeadas, son accedidas por el Google académico. Entonces, ahí buscas todo. Estás buscando en todo el mundo, ¿no? Entonces, una vez que entiendas eso, una vez que manejas esa información, aprendes a buscar, como les decía, sobre algún tema que has planteado, lo último que se conoce de ese tema, haciendo búsquedas, ya sabes qué es lo último. Ahora, con estas nuevas herramientas, simplemente hay que preguntar y le dices, de este artículo que te estoy mostrando, dime cuáles son los vacíos de conocimiento. Y te va a decir, vacío de conocimiento tal, tal, tal. Escoge qué quieres investigar. Agarras uno nomás y ahí busca más información y ahí planteas tu tema. Ningún jurado te va a refutar eso si es que haces de esa forma, si procedes de esa forma. Cuando tú encuentras un vacío de conocimiento, el requisito de dónde encuentras ese vacío de conocimiento es que la fuente tiene que ser confiable. He ahí el detalle. ¿Una tesis es una fuente confiable? La respuesta es no. Ah, eso será acá en el Perú, pues, ¿no? Las universidades hay una que otra es buena, ¿no? Mentira. Una tesis no es fuente confiable, porque quienes revisan una tesis, por lo general, no todos son especialistas. Lo que hacemos en nuestra universidad se hace casi en todo el mundo. Vas a hacer tu tesis, te designan jurados y los jurados, que son 3 o más a veces, no son especialistas en el tema, son docentes universitarios. Habrá uno especialista, probablemente, y a veces ni uno es especialista de ese tema que estás desarrollando. Y cuando te revisan, pues un especialista te revisaría y te aportaría de repente a tu trabajo. Pero generalmente, si no es especialista, no te va a aportar en el fondo del tema que estás desarrollando, solamente va a aportar en la forma, quizá en la parte metodológica un poco, pero todo el trabajo depende del tesista. Una tesis no es una fuente confiable. Es una fuente de confiabilidad discutible. Hay muy buenas tesis en nuestra universidad y también hay muy malas. Y en el mundo entero ocurre eso. Hay muy buenas tesis y hay muy malas. Toda tesis debe llegar a ser un artículo de investigación y se debe de publicar en una revista científica. Cuando se publica en una revista científica, sí es revisada por expertos. Pero ocurre que cuando no es una revista científica de prestigio, los expertos tampoco lo son y no pasa por una revisión exhaustiva de calidad. Entonces, hay fuentes, hay revistas científicas de nivel internacional que no pasan el estándar. Unas y otras sí. ¿Cómo averiguo? ¿Cómo sé que una revista es confiable? Que lo que está en esa revista se puede confiar en esas conclusiones, se puede confiar en lo que dicen ahí los autores. Ese es un punto fundamental que vamos a aprender el sábado. Entonces, una vez que sepas eso, ya vas a saber cómo encontrar fuente confiable y si tú obtienes un vacío de conocimiento de esa fuente confiable, ya la hiciste, ya tienes un tema que va a aportar al conocimiento en esa línea de investigación, pero no a nivel local ni nacional, a nivel mundial. Y ni se asusten pensando de que podré hacer un trabajo de investigación así a ese nivel. Por supuesto, hay muchísima investigación, ¿no? Y hay temas que donde siguen utilizando CBR, Marshall, los equipos que tenemos aquí en laboratorio, ¿no? En el mundo se sigue utilizando y con eso se produce conocimiento. Entonces yo te voy a demostrar que todo esto que se puede hacer, se puede y se hace y lo está haciendo mucha gente. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, por eso, justamente porque quiero que entres en ese campo y quiero que conozcas eso para que mejores tu estándar de investigación, porque eso va a beneficiar a la universidad, ¿no? Te va a beneficiar a ti porque vas a mejorar como profesional, como estudiante, pero a la larga es beneficio para toda la universidad.
Tenemos muy mala propaganda, tenemos mucha gente que egresa de nuestra universidad que nos hace quedar mal. Y los que salvan esta universidad son aquellos que egresan bien. Así que si tú ves a un estudiante que es del tercio superior, que siempre está con buenas notas, muy lejos de tenerle bronca o de hacerle problemas, agradécele a futuro, porque ese estudiante de tercio superior es el que va a salir afuera y va a dejar bien parada el nombre de nuestra universidad. Ese tercio superior, ese estudiante honesto, responsable, él nos va a hacer quedar bien. Y eso nos beneficia a todos. Y aquel que sale a hacernos quedar mal, nos perjudica a todos. Esa es la verdad. Entonces, tercio superior. ¿Conoces a alguien del tercio superior? Invítale su gaseosita. Por lo bien que nos va a hacer quedar de acá a unos años cuando sea profesional. Y yo lo que trato de hacer aquí en el curso es justamente ya agradecerle a ese estudiante que se esfuerza y hace bien las cosas, tratando de ser lo más equitativo posible con sus calificaciones, reconociendo su esfuerzo porque es un esfuerzo. Las cosas no vienen de milagro, ¿no? Si yo tengo un 18 es porque he estudiado, me he preparado, como dicen, he quemado pestañas. Por eso tienen una buena nota también, ¿no? Aquel que se la pasa pues bartoleando, está ahí en el TikTok todo el día o con su partidito de fútbol todo el día, pues está perdiendo su tiempo, ¿no? Está desperdiciando su tiempo. Entonces, jóvenes, hoy las cosas han cambiado, tenemos herramientas que nos permiten ser más productivos y tenemos que ser más productivos si no queremos quedarnos. ¿De acuerdo? Entonces, la inteligencia artificial llegó para quedarse. Entonces, ahora hay que utilizar esas herramientas, empezar a comprenderlas y prepararse en los temas relacionados a inteligencia artificial. Ciencia de datos, data science, análisis de datos, estadística aplicada a la información, a los datos. Los ingenieros debemos estar capacitados en eso. Ese es el futuro. Tú pregúntale al ChatGPT, ¿qué debo de hacer para ser profesional en ciencia de datos? ¿Qué debo estudiar? ChatGPT te va a dar un plan de estudios y te puede sugerir dónde, ¿no? Hay cursos gratis para aprender lo que sea. Lo primero que tienes que aprender es Python, te voy a decir. Python. Programación en Python. Necesitas eso. ¿Qué más necesitas? Estadística. ¿Qué más? Tal, tal. Te va a dar todo, descripción de lo que tienes que investigar. Buscas en el Google y te dice dónde hay cursos gratis de eso. Te estás formando como ingeniero civil, pero como ingeniero civil necesitamos conocer las herramientas del profesional actual. Y eso es inteligencia artificial. Y para utilizar la inteligencia artificial y sacarle el provecho, necesitas saber cómo funciona. Y para saber cómo funciona, hay que saber esos detalles. Y esos cursos yo los he visto ya. Tienes que estudiar pues independientemente, ¿no? O si quieres te metes también en una universidad, hay, ¿no? Pero mejor es el autoaprendizaje en esos campos. Ya tienes la capacidad, ya tienes una formación de 4 años de ingeniero, así que puedes aprender programación o un lenguaje de programación. Y si no, haz el esfuerzo, pues. Como ingeniero tiene que saber programar. Siempre habíamos sostenido eso, ¿no? El ingeniero tiene que saber lenguaje de programación. Cómo es que se plantea la solución mediante un programa informático de cualquier cosa. El chat GPT te ha ido muchísimo, ¿no? Ahora, te hace el código fuente de cualquier cosa que quieras programar. Las cosas ya son más fáciles, pero si no sabes utilizarlo, estás quedándote obsoleto. El sábado conversamos. Se me ha pasado el tiempo, pero todavía hay para terminar lo que hemos planificado hacer el día de hoy. Muy bien, volvamos a la realidad. Ahora sí, vamos a hablar sobre pavimentos. Estamos aprendiendo las bases para definir variables de diseño, para que estemos luego, de acá a unas semanas, ya empezando a diseñar estructuras. Vamos a ver el ejemplo 4.
Este es un ejemplo más complejo que los anteriores que hemos visto. Dice, calcular el factor camión del vehículo C3R4 cargado con el máximo permitido en un pavimento flexible. Ahí está el vehículo C3R4. Miren, es un camión de 3 ejes con un remolque de 4 ejes, ¿no? Camión de 3 ejes y remolque de 4. Ahí tenemos las cargas máximas por eje y ya sabemos que la carga máxima por vehículo, y eso está normado, es de 48 toneladas. Los vehículos no pueden llevar más de 48 toneladas en nuestras carreteras. Muy bien, pero aquí hay un detalle. Si ustedes suman estos máximos por eje, ocurre que no suman 48. Entonces, hagamos lo siguiente, ¿no? Hemos enumerado los ejes, este es el 1, este es el segundo, tercero y el cuarto eje. Numerados estos ejes, entonces hacemos una tablita en donde vamos a colocar esas cargas máximas por eje y resulta que suma 61 toneladas. Por norma, este vehículo no puede llevar más de 48. Y si cargo con el máximo cada eje, estaría llevando 61, contravendría a la norma y me meto en problemas, ¿no? Si me hacen un control por ahí, me van a imponer una multa. Y la multa es fuerte, ¿no? Está en esa misma norma. Lean ustedes cuántas están las multas, cuántas UIT son ahí, por curiosidad lean la norma. Están ahí. Entonces, hay un exceso, pues, ¿no? Habría un exceso al máximo permitido. ¿Qué se hace en este caso? Miren, algunos expedientes técnicos he visto, ¿no? Aprobados, expedientes técnicos aprobados en el Ministerio de Transportes, en Provías, ahí está, yo tengo los PDFs de obras grandes, ¿no? Presupuesto de millones. Y con este error. Aquí, por ejemplo, este vehículo C3R4, por decir ahí, en alguna vía circulan bastante de estos vehículos, calculan el factor de carga de eje equivalente con estos máximos. Es decir, estaría fácil, ¿verdad? 7 entre 6.6 elevado a la cuarta, 18 entre, este es un eje tándem, 18 entre 15.1, ¿no? 15.1 elevado a la cuarta. Miren, así, y me sale pues un factor de carga de eje equivalente probablemente 7, 6, o sea, el doble de lo que de lo que realmente debería ser. Entonces, con esa forma de cálculo, lo que voy a hacer es sobredimensionar mi diseño. Sobredimensionan el diseño. Y al sobredimensionar, pues lógicamente tiene mayor costo del que debería de tener, ¿no? Entonces ahí estamos en un serio problema que puede ser sancionado, ¿no? Ese proyectista puede ser sancionado. ¿Cuál es el criterio? El criterio es siempre trabajar con la norma. La norma te dice que los vehículos no pueden llevar más de 48 y si por eje por eje puede llevar 61, no puedes calcular tu factor de carga de eje equivalente con el máximo, porque ese vehículo no puede llevar más de 48 en la carretera. Para eso se han establecido controles y balanzas en vías importantes del país, así que si excedemos o si calculamos con este factor, pues nuestra estructura va a ser más de lo que se debe y siendo más el costo también. ¿Cuál es el procedimiento correcto? Este es uno de los procedimientos, ¿no? El procedimiento es redistribuir el exceso y calcular para el máximo permitido por norma, que es 48 toneladas, nuestro factor camión finalmente. Entonces, el procedimiento es el siguiente. Hacemos el resumen de las cargas máximas de nuestro vehículo y están aquí, suman 61. Nos dicen que el máximo, la norma nos dice que el máximo es 48, entonces hay un exceso de 13 toneladas que hay que descontar. Esas 13 toneladas se tienen que descontar a estos ejes para que sumados, lo que finalmente vamos a considerar para el cálculo, sean 48 toneladas. ¿Cómo se hace eso?
hay varias recomendaciones que hay que seguir adelante. Una recomendación primera es que la carga del eje direccional no entre en la redistribución, es decir, que se mantenga. Y esto puede ser o no ser, digamos, real en el transporte, pero estamos estimando, todo esto es una estimación, ¿no? Y con dejarle con sus 7 toneladas, vamos por el lado de la seguridad, pero sin exagerar. ¿De acuerdo? Entonces, la carga delantera, las cargas de los ejes direccionales no entran en la redistribución. Primera recomendación. Entonces, hay que redistribuir en los ejes posteriores a los ejes direccionales. En este vehículo, los ejes posteriores vendrían a ser los ejes 2, 3 y 4. Y resulta que en este vehículo los 3 ejes son pues de 18 toneladas. Bueno, hay que redistribuir ahí. En esos 3 ejes hay que redistribuir el exceso, que son 13 toneladas. Entonces es muy fácil, ¿no? Digo, son 13 toneladas que tengo que redistribuir en 3 ejes. Divido 13 entre 3. ¿Me va a dar a cuánto? Me va a dar pues a 4 punto y tantos. A 4 toneladas serían 12, ¿no? Me quedaría 1 tonelada por redistribuir. Entonces está fácil. Descuento 4 toneladas a cada eje. Menos 4, menos 4. A esta, si le descuento menos 4, solo voy a descontar 12. Así que para que sean 13, al último eje le descuento más. Esa es la segunda recomendación. El último eje siempre debería de tener la menor carga. Entonces al último eje le descuento 5. Cosa que cuando haga la diferencia, mi redistribución quedaría carga redistribuida, C-red dice acá, ¿no? Carga redistribuida en toneladas. El primer eje, el eje direccional, queda con sus 7. El segundo eje, de las 18 que puede llevar, pero por exceso le descontamos 4 y quedaría con 14. Al igual el tercer eje queda con 14 y el último eje le estamos descontando 5 y quedaría con 13. Sumados estos, 48 toneladas. Entonces estaríamos cumpliendo con la norma que este vehículo, la máxima carga que puede llevar en las carreteras de nuestro país es 48 toneladas. Y es probable que, muy probable que esto se cumpla, ¿no? Los vehículos ya no cargan más. ¿Por qué? Porque una vez que te multen aprendes, pues, ¿no? Y ya no cargan más. Las sanciones son fuertes, ¿no? Te descubren, te hacen un pesaje y incluso ahora hay balanzas portátiles, ¿no? Ya no es difícil, ya no necesitas una balanza así, una infraestructura grande. En balanzas portátiles pesan tus ejes, ¿no? Entonces, si cometes un error, por cada tonelada de exceso hay no sé cuántas UITs, una UIT está 4.000 y tanto, 4.600 creo, ¿no? Que te multen 4.600, que es pues más de lo que normalmente un transportista gana en un viaje de 8 horas, 10 horas, ¿no? O sea, es algo fuerte lo que se puede perder, ¿no? Entonces, se está controlando eso. Pero esta es una forma, ¿no? Esta es, digamos, una forma teórica y podemos aprender de repente de cómo es el criterio de redistribución y por qué se tiene que hacer. La norma nos obliga a tener un máximo de 48. En la práctica, jóvenes, los vehículos, y se ha demostrado esto, ¿no? Los vehículos no van con el máximo. Así sea 48 el máximo, los vehículos por lo general van con una carga menor. Por estadística se sabe que van con el 80, 60 al 80% del máximo. Bueno, sáquenle el 80% a 48, pues bueno, pueden ser de repente 38, ¿no? 40 toneladas. Normalmente con ese peso se mueven entre carreteras. ¿Y eso qué significa? Menor peso, menor daño, es decir, su factor de carga de eje equivalente va a ser menos. Es que en realidad se tendría que hacer así el cálculo. Cuando quiero calcular factores de carga de eje equivalente, lo que debo de hacer es saber, pues, la carga con la que transitan los vehículos en esa carretera. O sea, para eso hay que hacer un estudio origen-destino, hay que pesar los vehículos. Pero imagínense, ¿no? A ver, hacer ese estudio de pesaje en cada proyecto que vayamos a hacer. Un estudio origen-destino es costoso y lleva tiempo. Y a veces no hay ese tiempo para hacer eso. Tenemos que diseñar la estructura y ya.
Entonces ahí viene un problema. Cuando el proyecto es importante, cuando el proyecto supera pues, los presupuestos de 100, 200 millones, ¿no? De mediana a gran envergadura, tienes que hacer estudios de origen-destino, es obligatorio y se hace. Nuestra vía de evitamiento de Juliaca, que ya el proyecto aprobado, hicieron estudios origen-destino. Se tiene esa información, es información valiosísima que tenemos, ¿no? Y por eso les digo, yo he visto el expediente, he visto ese estudio de tránsito, entonces ahí los factores de carga de eje equivalente pues son menores, son pequeños. Yo me sorprendí al ver, eran pequeños. ¿Por qué? Porque trabajan con cargas reales, cargas que realmente han pesado en los vehículos. Y los vehículos no van con las 48 toneladas. Por más tráiler, por más remolque que tenga, no transporta más de 48. Es la realidad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos diseñando en nuestro país? Estamos diseñando con sobredimensionando el tránsito, que finalmente termina en un sobredimensionamiento del pavimento. Ese es el problema, ¿no? Entonces, la enseñanza de esto, ¿cuál es? Que cuando calculamos factores de carga de eje equivalente, tenemos que calcular con cargas reales. Pero para tener cargas reales necesito estudios de origen-destino, donde se pesan los vehículos y se hace una encuesta de dónde viene y hacia dónde va y qué cosa lleva ese camión. Entonces, eso cuesta, lleva mucho tiempo y no es posible para todos los expedientes. ¿Qué se hace? En la mayoría de expedientes, ¿qué se hace? Pues trabajamos con la norma. La norma nos dice máximo 48 toneladas, entonces redistribuyamos y por lo menos aquí vamos a ir por el lado de la seguridad sin exagerar. Aquí hay una exageración, ¿no? Hay una parte de sobredimensionante porque no hemos pesado. Si ustedes pesan los ejes por vehículo, no va a llevar las 48, va a ser menos, va a ser 40, 38, lo dice la estadística. Pero vamos a diseñar para 48. Vamos por el lado de la seguridad en cuanto a la estimación del tránsito. Se justifica y de esa forma se procede y se ha visto que de esa forma se procede en todos los expedientes que tenemos en Provías. Muy bien, entonces esta es una forma racional, es una forma correcta de estimar el factor camión. Ahí está la redistribución. Una vez que tenemos esa redistribución, aquí hemos acompañado en una columna la carga estándar. Ya ustedes saben cómo se calcula factor de carga de eje equivalente, ¿verdad? 7 entre la carga estándar elevado a la cuarta, ¿cierto? El exponente. Acá podríamos haber puesto una columna n para poner el exponente también y ya con eso teníamos toda la información. Háganlo ustedes en Excel. Pónganse, háganse una tablita y listo, y automaticen este cálculo, ¿no? Es rápido. Entonces, aquí tenemos los factores de carga de eje equivalente. Puedes revisar los cálculos. Esto se ha hecho en la clase anterior. Estos son los cálculos. La sumatoria de ellos es 3.2926. Eso ya se conoce, ya ustedes saben esto. Entonces, lo novedoso aquí es de que cuando tu vehículo puede llevar por eje más de lo que establece el máximo por vehículo, entonces hay que redistribuir. Ahí está una técnica de redistribución, solo que aquí es facilísimo hacer la redistribución porque son 3 ejes iguales. Fácil. ¿Qué pasa si estos 3 ejes no son iguales? Y acá tenemos un tándem, un trídeme y acá simple. La cosa es diferente. Vamos a ver un ejemplo futuro siguiente con ese caso. Pero por lo pronto, esta es la respuesta. Si es que hay alguna duda de esto que hemos hablado hasta este punto, pregunten. Voy a explicar otro asunto luego, pero si es que hay dudas acá, pregunten, por favor. Punto entre en el chat. Estamos 8:56. Muy bien, ahí está la primera. Roy Condori, adelante con tu pregunta. Ingeniero, disculpe, ¿podría hacerme ver el enunciado? No lo... El enunciado, ahí El está. ejercicio, Es sí, por simple. favor. Yo, ingeniero, gracias. Es Ya, que eso no puedo. listo, Roy. Alexander González, su pregunta. Ingeniero, en el caso Hola. o sea, en el mismo caso, pero si excedería 14 toneladas, digamos, ¿sería 4, 4 y 6 o se distribuye 4 Correcto. y 5 y 5? Ya, muy bien la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si excede 14? Claro, si excede 14, 14 entre 3, estaríamos hablando de 4 puntos y tantos, ¿verdad? Entonces aquí ya es un criterio que tienes que tomar, ¿no? No hay una regla fija. El criterio es que la distribución sea
digamos, equilibrada en todos los ejes posteriores. Equilibrada y proporcional. Como en este caso son un solo tipo de ejes, entonces la proporción se va a dar automáticamente dividiendo entre esos tres ejes simplemente. 14 entre 3. ¿Cuánto da 14 entre 3? A ver, hay una calculadorita. Normalmente es redondear al entero lo que dé, ¿no? 4.6, redondear al entero, ¿cuánto es? 5. Ah, entonces puedo poner pues 5, 5, miren, si fuera 14 toneladas, descuento aquí 5, 5, y aquí quedaría ¿cuánto? 14, acá quedaría 4, ¿verdad? Pero el criterio es descontar más al último, estaría equivocándome ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago acá? Acá descuento 4 y acá descuento 5. ¿Sí? Ya está, 14 toneladas. El criterio es siempre descontar más al último. Bueno, si descuento un tanto al otro también está bien. Ahora, alguien puede decir, no, no, ¿y qué tal si hago esto? A ver, ¿qué tal si hago aquí 4? ¿Cuánto quedaría acá? Ahí tengo 8. Para 14, ¿cuánto falta? 6, ¿verdad? 6. ¿Estaría bien eso? Sí, es otro criterio válido. No hay una regla, no hay una ley, ¿no? El criterio es distribuir equitativamente y al último eje darle siempre menor peso. ¿Por qué? Por seguridad. Quien hace transporte sabe que si el último eje está más cargado que los otros, la estabilidad del vehículo tiene problemas, ¿no? Al dar la vuelta en las curvas, etcétera, ¿no? Entonces, pero esto tampoco pues se va a manifestar en la práctica, ¿no? Es decir, tú has calculado o has diseñado tu pavimento de esta forma, no quiere decir que los vehículos van a tener que transportar así, ¿verdad? Eso no se va a dar, ¿no? Esto ya es simplemente un criterio más para colocar nuestros números, pero no se va a dar en realidad en la práctica. Lo que sí se da en la práctica es el factor de carga de eje equivalente que nos va a permitir diseñar una estructura sin sobredimensionar. Eso sí, ¿no es cierto? Pero que reste 6 a otra acá no va a hacer mucho la diferencia, va a salir el mismo resultado. Pero entre nosotros hacemos un convenio y decimos, hay que colocar los números adecuadamente. Pues si le descuento más a este de acá, si alguien ve eso, va a decir, oye, pucha, pero vas a cargarle más al eje posterior que el otro, podría generar alguna suspicacia, probablemente, ¿no? Entonces, para evitar cualquier cosa, hagamos siempre con el criterio correcto los números, ¿no? Entonces ahí, esta sería, digamos, una forma, la otra que hemos presentado también es válida. No hay un solo criterio y eso también me da pie para hacer el siguiente comentario, ¿no? En este curso, y como en cualquiera de diseño, jóvenes, no hay pues respuestas absolutas. Si ustedes van a hacer el diseño de una estructura aporticada, un edificio de 5 pisos, cada uno se va a poner a diseñar el edificio con el SAP o con el ETAFS, ¿no? Diseñan con el ETAFS, los 5 que van a diseñar ese edificio van a llegar a las mismas respuestas, las mismas secciones, mismas áreas de acero, están diseñando con un software, es un solo plano de distribución o arquitectura. Los 5 llegarían a las mismas respuestas que dicen, si a 5 ingenieros les damos, los 5 van a hacer un diseño idéntico. No. ¿Sabe qué se nota en la práctica? Que si le das a 5 profesionales el diseño de una estructura, utilizan la misma herramienta, es el mismo diseño arquitectónico, pero vas a tener 5 diseños y cada uno va a sustentar su diseño adecuadamente. Entonces simplemente se evalúa y hay uno que va a manejar mejor los criterios, porque entra el criterio profesional, entra la experiencia, igualito acá. Aquí vas a redistribuir. El criterio dice, pues yo redistribuyo, como son iguales, lo divido entre 3 y al último le descuento pues un poco más. Listo, ese es mi criterio y lo sustento y lo expongo donde sea. Alguien va a decir, yo he descontado más a este otro eje. También es un criterio válido. ¿Cuál es el mejor criterio? Entonces se argumenta, pues, ¿no?
se argumente, yo por esto, por esto, por esto, y alguien tendrá pues siempre mejores criterios. En pavimentos, jóvenes, le das tú un proyecto, un diseño a un profesional, o digo a 5 profesionales, vas a tener 5 diseños diferentes, 5 alternativas. Así es la vida real, jóvenes. No hay un único diseño porque entra el criterio y la experiencia profesional. Mientras más diseñes, más ejercicios, más problemas resuelvas, tu criterio va a mejorar. Porque estás manejando normas, un conjunto de... son muchas variables, ¿no? Entonces, en cada cosa hay que tomar decisiones. Acá tú varías una cosa, vas a tener otro factor y ya tienes otros resultados. Ya van a resultar otras cosas, ¿no? Entonces, varía las alternativas, las soluciones a las que se llegan son totalmente variables, ¿no? Entre uno y otro profesional. Imagínate, entre uno y otro profesional, y si hablamos de, digamos, profesionales de otras latitudes que manejan otras normas, son diferentes las soluciones. Entonces, bajo ese punto de vista, el diseñar estas estructuras, el establecer estos criterios todavía es propio de los seres humanos, ¿no? La inteligencia artificial todavía ahí no ha llegado a digamos, reemplazarnos todavía en esto. Todavía no. Pero de seguro que va a llegar en algún momento, ¿no? De seguro. Respondí a quién, a ver. Que sale con tiempo. 8:09 ya, ¿no? ¿A quién he respondido? ¿Con quién habla último? A mí, ingeniero González Velázquez. González. Ajá, González. Ahí ya. Después preguntó, hay varios, ¿no? Denis Colque, ¿tienes una pregunta? ¿O estabas mostrando nomás? Sí, adelante. No tengo problema, ingeniero. Solo di Ah, respuesta. ya. Luis Sañamuro, ¿alguna pregunta? Ingeniero, buenas noches. Hola. Ingeniero, tengo curiosidad qué criterio o cómo ha definido la norma para decir este máximo tener 48 toneladas, ¿no? Ya. Entonces, ¿de qué serviría tener como automóviles con mayor tonelaje si no voy a poder aprovecharlos, ¿no? Toda la carga que puede cargar el automóvil. Correcto. Correcto, Luis. Tu pregunta está muy bien planteada, ¿no? Y es una muy buena pregunta. O sea, claro, si tengo vehículos que pueden llevar más, ¿por qué la norma me restringe a 48? En primer lugar, nuestras normas siempre se elaboran con referencia a otras normas. ¿Quiénes dan normas, digamos, y que son utilizadas en todo el mundo? ¿Quiénes, jóvenes? Los países que tienen predominancia tecnológica. Estados Unidos, mediante AASHTO, tiene normas para el diseño de carreteras, el diseño de puentes, ¿no? Y el diseño de cualquier otra estructura. ¿Por qué? Porque ellos tienen toda la infraestructura instalada, tienen el equipo humano de trabajo, tienen recursos para pagar a ese equipo humano, investigan, desarrollan tecnología, tienen empresas que producen maquinarias que digamos, hacen o ponen en práctica esa tecnología. Es todo, pues, una conexión de cosas, ¿verdad? Y Estados Unidos son las que dan las normas, pues, ¿no? En el mundo, las normas ASTM americanas se utilizan en todo el mundo, ¿no? AASHTO se utiliza en todo el mundo, y así muchas normas. Europa, también la Unión Europea, también da sus propias normas y también ellos tratan de tener su tecnología, y hay una competencia, pues, ¿no? Asia, Europa, América. Entonces, nuestra norma, las normas de carreteras que tenemos, se basan en las normas americanas. Y utilizan una que otra norma de la norma europea, a veces alguna norma alemana, para complementar nuestras normas. Si ustedes revisan el manual de ensayo de materiales,
todos nuestros ensayos, o el 98% de nuestros ensayos de las EM, para humedad, Proctor, CBR, el ensayo que está en las EM, han visto ustedes el documento ese que tenemos completo, pero toditas son con referencia a STM y a AASHTO, y alguna que otra a la Unión Europea y todo eso. Eso en primer lugar. Nuestras normas se basan en normas americanas. En las normas americanas ya están establecidos estos valores y ellos no lo establecen al azar. Siempre hay una razón. No he leído esa razón, pero puedo deducir. Así que lo que te voy a decir es una posición personal, es una opinión personal que después si nos ponemos a investigar probablemente lleguemos a la verdad. Para eso hay que investigar, ¿no? ¿Qué es investigar, jóvenes? Descubrir la verdad, producir conocimiento. Para eso investigas. Investigar es llegar a la verdad. Entonces hay que investigar, pues, ¿no? ¿Por qué es 48? Pero voy a plantear una hipótesis. Mi hipótesis con respecto a estas 48 toneladas es de que se puede diseñar o se puede plantear en una norma 60 toneladas como máximo, 50 como máximo, o restringirla a 30 como máximo. Inclusive, bueno, los vehículos pueden llevar más, pero ¿por qué me limitas a 30, no? Eso sería de repente el reclamo. Entonces, ¿qué pasa? Que se tiene que encontrar un punto medio, un punto de equilibrio entre economía y seguridad. Si es que permito que mis vehículos lleven mayor, digamos, cantidad de peso o que lleven su máximo permitido, digamos, uno de estos vehículos puede llevar 60, uno que otro rebasará los 60, pero en promedio los grandes vehículos pueden llevar hasta 60 toneladas. ¿Qué pasaría si permito en una norma que lleven 61? ¿Qué pasaría? Mi hipótesis dice, lo que va a pasar es que se sobredimensionarían las estructuras, porque esos vehículos de alto tonelaje no son tan frecuentes. ¿Cuáles son los más frecuentes? Los vehículos que llevan menos carga, ¿no? Los C2, C3 son los más frecuentes, ahí están las estadísticas. Claro que un tráiler de estos redistribuye mejor la carga, etcétera, son más eficientes. Sí, pero no todo el mundo tiene para comprarse tráiler, pues, ¿no? Hay C2, C3, C4 en las carreteras del mundo. Entonces, esos C2, C3, C4, ¿cuál es su carga? Su carga máxima es tanto. ¿Podría llevar más? Sí. Entonces, ¿qué pasa si permito que lleven más? Va a repercutir en que mi estructura también va a requerir más espesores. Implica mayor costo. Entonces, no puedo exceder eso. No puedo irme al máximo porque van a incrementarse mucho el costo de mis carreteras. Ahora, no puedo bajarle el costo, digamos, con la posición de, digamos, para que sea más seguro que los vehículos transiten con menos cargas, menos accidentes, menos pérdida de vidas humanas. Menos carga. Por el lado de la seguridad, menos carga, ¿no? Y también lo que va a pasar con mis pavimentos es que no van a sufrir mucho, ¿verdad? Van a durar más porque al tener menos carga, menos daño a la estructura. Al tener más carga, más daño a la estructura. ¿Te das cuenta que tiene que haber un equilibrio? Entonces, entre 60 y 30 que podrían llevar estos vehículos, ¿cuál es un promedio? Opino que de esa forma, con estadística, con todo ello, se llegó a un valor promedio es menos de 48 si no me equivoco. En Estados Unidos incluso tienden a rebajar un poco la carga. Aquí en el Perú, por eje hemos incrementado 1 o 2 toneladas a lo que está establecido en la norma americana. Si no me equivoco, eso está por corroborarse, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, nosotros les estamos dando incluso un poco de carga a favor de los transportistas que quieren llevar más carga, probablemente, ¿no? Pero en perjuicio de nuestras estructuras, porque van a sufrir más, mayor deterioro, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los países? Buscan preservar su infraestructura vial, para preservarla, para que éstas no sufran deterioro prematuro y todo, bajo, pues mi norma pongo a 40 toneladas. ¿Qué pasaría si ponemos la norma a 40 toneladas como máximo? Nuestros pavimentos van a durar un poco más probablemente, ¿no? Probablemente, pero también los diseños van a ser un poco menores, va a costar menos. Entonces, todo es un tira y jale de seguridad, economía y también
los usuarios, los transportistas también tienen que ver. Y de seguro, como tú, Luis, muchos transportistas están diciendo, si mi camión puede llevar a 61, esta norma no me deja llevar más de 61. Y ya está establecido con esos criterios y la norma dice 48. Y es una norma basada, sustentada en práctica de ingeniería. Tiene un sustento, no está puesto porque le dio la gana a uno, ¿no? Entonces, tenemos una norma, dice 48, y ahora cuando nosotros diseñamos una estructura, pues diseñamos para ese máximo y nos va a resultar un espesor de pavimento. Listo. Y con eso trabajamos y de esa forma podemos proyectar cuánto tiempo va ese pavimento a requerir mantenimiento y todo. Podemos hacer nuestros cálculos, aplicamos ingeniería, pero basado en esa norma. Si no, si hay una norma no se cumple, o lo que va a pasar es que va a haber un deterioro prematuro o se van a sobredimensionar las obras. Entonces, ya hay una norma, así como en las estructuras de concreto armado, existen normas para la carga viva, ¿no? Y la respuesta más o menos también iría por ahí, ¿no? ¿Por qué no diseñamos una edificación, una estructura de concreto armado para que soporte todo, ¿no? Que haya un sismo y no le pase nada, ¿verdad? Ese sería el criterio, ¿no? Alguien también dijo, ¿por qué no diseñamos los pavimentos antisísmicos? Ah, ahorita hablamos de eso. Pero todavía continuamos con el ejemplo de la estructura. ¿Se puede diseñar una estructura para que soporte un terremoto o un sismo de intensidad 8? Que es terremoto, ¿no? Destrucción casi total. ¿Se puede o no se puede? Por supuesto que se puede, ¿no? Y una vivienda pequeñita de un piso no sufre absolutamente ningún daño, por supuesto que se puede. Le das sus aisladores o le pones sus aisladores a cualquier viviendita y no le va a pasar nada con el peor terremoto de la historia. Es posible, ¿verdad? Claro que sí. Se puede, tenemos la tecnología para construir, para diseñar eso. ¿Y por qué no lo hacemos? Joven, ¿por qué no lo hacemos? ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué no se hace? Mucho cuesta, ingeniero. Claro, el costo, pues. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que encontrar un término medio, ¿no? Equilibrar la balanza entre costo, seguridad. Siempre es costo, seguridad, costo, seguridad. Eso ocurre en esas estructuras. Ahora, ¿por qué no diseñamos un pavimento? Pues estamos viendo que los pavimentos, cuando ocurren deslizamientos o un sismo, se corta el tránsito, ¿no? No son, pues, sismos resistentes los pavimentos, ¿no? Y ya alguna vez preguntaron en algún curso pasado, ¿no? ¿Y por qué no diseñan? ¿Por qué no hay, pues, diseño sismorresistente de pavimentos? Y la respuesta es la misma que ha dado el compañero que utilizó el micrófono. De repente ha sido el mismo Luis. No le he reconocido la voz. Por el costo. No tendría sentido construir. Es posible, lógicamente, diseñar un pavimento antisísmico, ¿no? Es posible, la tecnología existe, se puede hacer ello. El problema es el costo. Vas a diseñar una carretera de 100 kilómetros, sismo resistente te va a costar pues un montón de plata, ¿verdad? Y el sismo se presenta en los 100 kilómetros, no, es un tramito, bueno, discretiza, ¿dónde? Y haz tu diseño sísmico ni así, ¿no? Ni así se justificaría. Es demasiado costoso. Es posible, pero cuesta mucho. Entonces, no hay diseño antisismo, no se practica el diseño sismorresistente de pavimentos. No hay. El diseño sismorresistente de puentes, sí, ¿no? Obligadamente, por el costo, porque son obras puntuales. En obras puntuales, sí, diseño sismorresistente. Cualquier obra puntual, ¿no? Pero en obras lineales, como carreteras, canales de riego, no puedes hacer diseño sismo resistente por el costo, sobre todo. Chucra Washington, su pregunta. Ingeniero, sí, mi pregunta era, en la mayoría de los puentes se ve su capacidad máxima, ingeniero, que Ujú. es 60 toneladas. Entonces, ¿por qué a los puentes lo ponen esa máxima capacidad y no hay vehículos que puedan llegar a esa máxima capacidad de carga? Eso sería.
Correcto. Claro, máxima capacidad 60 toneladas, pero ¿con cuánto se diseña un puente? ¿Ya ustedes han llevado ya diseño de puentes, jóvenes? ¿Se diseña para vehículos con 60 toneladas? No, ¿verdad? Se diseña para un eje tipo, es mucho menor, pues a 48 toneladas incluso, ¿no? No llega ni a 48 toneladas. O debería de ser por lo menos para ese peso, ¿no? Eh, se pone 60 toneladas porque ocurre que en las vías, si tenemos un máximo de 48 por norma, va a haber el caso siempre, siempre en las carreteras, de que se va a transportar eventualmente cargas mayores, por supuesto, ¿no? Cuando queremos trasladar cierta maquinaria, ciertas estructuras, los vehículos están obligados a transitar por las carreteras con una carga superior a 48. En este caso, si un puente te ponen 60 toneladas, pues el máximo que vas a poder pasar por un puente es con esas 60, pero no quiere decir que todos los vehículos van a poder transportar los 60 toneladas para cargas eventuales. En el caso de un puente tiene que estar diseñado para soportar esa carga máxima. Esa es una disposición de seguridad. Pero normalmente los puentes se diseñan para menor carga, ¿no? Es así. Roosevelt, adelante con tu pregunta. Ingeniero, buenas noches. Hola. ¿En qué casos, así como se dice que la norma, el responsable del proyecto puede variar algunas cosas, en qué casos se tendría que sobredimensionar para que, o sea, y me refiero aparte del peso de los vehículos, sino que sea la zona sísmica o haya ojos de agua internos, no sé, tipos de laderas en los cerros y cosas así? Es que no sería el caso, o sea, no sería calificado correctamente como sobredimensionar. El criterio de ingeniería es siempre, primero, asegurar o ir por el lado de la seguridad. Lo primero es la seguridad. Y cuando digo seguridad es cuidando la vida humana. Seguridad en cuanto a cuidado de la vida humana. Segundo, cuando diseñas cualquier estructura, ¿no? Diseñas y construyes cualquier estructura. En segundo lugar, economía. Esos dos aspectos están fundamentados, ¿no? En tercero, cuarto, de repente estará pues la estética y todo ello, pero primero es seguridad y luego economía. Entonces, cuando tú tienes en una carretera un ojo de agua, como dijiste, y eso es frecuentemente en una carretera, ¿verdad? En una carretera, en ciertas zonas van a haber ojos de agua, suelos, digamos, de baja capacidad de soporte, en donde van a requerir obras especiales. El hecho de ahí, en ese tramo, plantear enrocados, plantear ya no una estructura común, utilizar geosintéticos, utilizar capas estabilizadas, y su costo va a ser elevado, lógicamente. Eso no es sobredimensionar, estás simplemente diseñando de acuerdo a las características de ese sitio. Sobredimensionar es hacer un diseño, pues, más allá o proponer una estructura más allá de lo que requiere. Eso es sobredimensionamiento. Y en ingeniería, pues, no puede haber sobredimensionamiento. Una ingeniería, digamos, bien realizada, no puede haber sobredimensionamiento, ¿no? El ingeniero siempre tiene que cuidar seguridad y economía, entonces evitas el sobredimensionamiento. Entonces, no existe ese término. Si hay puntos críticos, se dimensiona para esos puntos críticos, que pueden ser mayores volúmenes, mayores, digamos, mayor estructura, mayor costo que en el resto de la carretera, pues por supuesto, pero no está sobredimensionado, sino que está respondiendo a los requisitos, a las características que impone el proyecto, ¿no? En ciertos tramos. Luis Tapia, tu consulta. Ingeniero, buenas noches. Hola. Ingeniero, en caso del desgaste del puente y de las vías o de la carretera, ¿es el mismo? A ver, no te entiendo eso del desgaste. ¿A qué te refieres con el desgaste? O sea,
lo que estamos en los ejercicios de cuánto más o menos se puede, de la tonelada que pasa por la vía, cuánto de desgaste se podría obtener en los puentes, ingeniero, o cómo podríamos hacer en este caso. Ya, bueno, Luis, en primer lugar tienes que utilizar la terminología que estamos utilizando, ¿ya? Estamos hablando de factores de carga de eje equivalente o índices de daño, y esto es para carreteras, para pavimentos. Un puente ya no es un pavimento. Claro, en el tablero del puente puede existir alguna estructura que se puede, digamos, asemejar a un pavimento, pero son propios de esa estructura puntual. Y los criterios de diseño de un puente son diferentes a los criterios de diseño de un pavimento. Definitivamente diferente, ¿no? Porque un pavimento son suelos, está compuesto por suelos, tanto en la estructura como en la subestructura. Un puente no. Un puente es una estructura puntual en donde pueden haber suelos, sí, pueden haber en la carpeta asfáltica y todo, pero no conforman pues la sub y estructura de un puente, ¿no? Son eh, estructuras totalmente diferentes. Así que esto que estamos hablando de factores, que no hemos hablado de desgaste, ojo, ¿no? En todos los cálculos que hemos hecho no hemos tocado el término desgaste todavía. Eso se verá ya de repente en un criterio de falla en los pavimentos flexibles. Ocurre, digamos, desgaste de la superficie o desprendimiento de finos, algunas fallas que se pueden observar en los pavimentos asfálticos sobre todo. Pero ahora estamos hablando de factores de carga de eje equivalente. Bien, con estas preguntas respondidas, espero que hayas satisfecho sus inquietudes. Vamos a hacer un último ejercicio y con eso terminamos esta clase. Vamos a plantear un nuevo ejercicio. Bueno, acá quería hacer un comentario. Miren, si ustedes analizan estos resultados, sabemos que el factor de carga de eje equivalente es un índice de daño. Miren acá un eje cargado con 7 toneladas tiene un índice de daño de 1.26. Y un eje cargado con 14 toneladas, el doble de 7, ¿verdad? Con 14 toneladas y produce un daño de 0.73. Entonces, aquí hay un detalle. O sea, un eje que lleva menor carga produce más daño que otro eje que lleva más carga. ¿Cuál es la explicación? ¿Quién podría decir algo? A ver, creo que a Luis Añamuro quiere contestar. Adelante, Luis. Luego sigue Ali. Ingeniero, la explicación que yo daría sería porque hay mayor área de contacto en el pavimento y la carga sería mejor distribuida, ¿no? Ya. Está muy bien tu respuesta, pero le falta alguito. A ver, Ali, tienes la oportunidad. Ingeniero, es porque si tiene menor carga y en las partes posteriores tiene mayor carga, entonces el eje con la cual que tiene menor carga genera mayor tracción. Es la que impulsa prácticamente, ingeniero, a todos los demás ejes. Ya, ya Ali, hemos escuchado tu respuesta y finalmente Eddie Ochochoque. ¿Cuál es tu posición, Eddie? Ingeniero, a mí mi respuesta es, como es un eje tándem, el- la fuerza más o menos se divide a la mitad, pues, ¿no? El peso se divide a la mitad, en todo caso, por eso es el esfuerzo más o menos, o el daño que se causa es a la mitad, más o menos a lo que sé, ¿no, ingeniero? Claro. Ya, de las 3 respuestas que hemos escuchado, su compañero Luis es el que ha dado la mejor respuesta, ¿no? De que en este caso que hemos planteado, existe una mejor redistribución. El término es redistribución, ¿verdad?
o mejor distribución, perdón. El eje de 14 toneladas es un eje tándem. ¿Cuántas ruedas tiene el tándem? Tiene 8 ruedas. Entonces, la carga de 14 toneladas se distribuye en 8 ruedas. La carga de 7 toneladas se distribuye solo en 2 ruedas. ¿Qué pasa con eso? De que, y eso es lo que le faltó decir a Luis, de que los esfuerzos, acá el punto clave, el término clave son esfuerzos, que generan uno y otro eje son diferentes. Los esfuerzos que genera un eje simple, de rueda simple, son mayores. Miren, ese eje simple de rueda simple son 7 toneladas aplicadas al eje. Cada rueda recibe 3.5 toneladas, 3.500 kilos. Entre el área de contacto, considerando un radio del área de contacto circular aproximadamente de 15 centímetros. ¿Cuánto sería ese esfuerzo vertical? 3.500 entre pi por 15 al cuadrado, kilos por centímetro cuadrado. 4.95 kilos por centímetro cuadrado. Este es el esfuerzo que produce este eje simple, rueda simple, en cada una de las ruedas. 4.95. En el caso de las ruedas del eje tándem, una rueda produce un esfuerzo de 3.18 kilos por centímetro cuadrado. 3.18, mire, mucho menor que esta otra rueda. Y alguien dirá, un momentito, pero sí, es 3.18 menor, claro, pero son 8 ruedas. Muy bien. Si son 8 ruedas, el problema sería de que ese esfuerzo, los esfuerzos estos se traslapen y generen mayores esfuerzos, ¿no? Lo que hemos aprendido con el bulbo de presiones de Boussinesq. Es decir, acá hay unos esfuerzos y esos esfuerzos se van a traslapar, así más o menos. Entonces aquí se están traslapando esfuerzos y ahí tendríamos más que 3.8. Correcto, correcto, muy buen razonamiento. Tendríamos más de 3.18. ¿Pero a cuánto llegaría, pues? ¿Llegaría a 6? No. Se ha demostrado en la práctica que no supera ni siquiera 3.5, ¿no? Eso debemos aprender a calcular. Entonces, por la profundidad, sobre todo, a profundidad los esfuerzos disminuyen. 3.18 es el máximo. Es decir, aquí en la superficie es 3.18, aquí. Pero a 5 centímetros ya no es 3.18. A 10 centímetros, mucho menos que 3.18, ¿no? Y ahí es donde se traslapa. Entonces, se incrementará, pues, así haciendo un cálculo a grosso modo, no más de 3.4, 3.3, siempre menor que 4.95. Así que estas dos llantas cercanas no generan un mayor esfuerzo que este 4.95. Y este otro esfuerzo que está ya a 2 metros más o menos, ¿no? ¿Verdad? Entre esta rueda y esta rueda, pues habrá más de uno mayor a 1.50 más o menos, ¿no es cierto? Entonces, aquí pues jamás va a haber traslape entre estas y estas, no va a haber traslape. Ni hay traslape tampoco con las ruedas que están atrás o adelante, porque es un tándem. Entonces, lo máximo que podríamos tener acá sería esta parte de traslape. No superan los valores, no va a superar nunca este 4.95. Entonces, bajo ese criterio, aquí hay una mayor eficiencia en la transferencia de carga, ¿no? Siempre los ejes con más llantas van a ser más eficientes, transportan más carga y generan menos esfuerzos a la estructura, por ende menos daño. Y eso se traduce en esos factores de carga de equivalente, que es un índice de daño, ¿no? Entonces, la proporción ahí mismo se puede ver, ¿no? Haces este cociente y sabes cuánto por ciento es uno del otro, ¿no es cierto? Y ya está. Esa es la respuesta. Muy bien, Luis, te has ganado tus puntitos. Bien, jóvenes, ha sido una jornada larga. Me sobrepasé un poquito de tiempo en la charla, pero bueno, espero también haber un poquito despertado en ustedes alguna curiosidad y también haber explicado un poco de cómo es que se lleva adelante cada curso de pavimentos desde hace muchos años en nuestra universidad. Siempre es un reto y bueno, todos tenemos que asumirlo y sacarle el máximo provecho que se pueda, ¿no? Entonces, en la siguiente clase vamos a hablar sobre el método Ashto riguroso. Acá hay algunos ejercicios.
Todavía falta hacer un ejercicio más de esto. Aprovecharemos con el otro método para redistribuir un caso especial, ¿no? ¿Qué ocurre cuando tengo que redistribuir una carga en donde los ejes donde voy a redistribuir son diversos? Aquí tengo 3 ejes tándem, fácil, lo divido entre 3 y redistribuyo, facilísimo. Pero ¿qué pasa si este es tándem, este es simple, este es tridem, o hay otro simple, variedad de ejes como varios vehículos que tenemos en esta norma? La redistribución ya no es tan simple. Se tiene que hacer proporcionalmente y hay que calcular un factorcito de proporcionalidad que es sencillo en realidad, pero hay que conocer el procedimiento. Entonces, eso lo vamos a hacer en los ejercicios de la siguiente clase. El día lunes finalizamos esta parte de tránsito y llegamos también a hacer el cálculo del ESAL de diseño, que con eso ya termina esta primera parte de la unidad 2, para empezar con la variable suelo de subrasante, que es una parte en donde nos exige el manejo de norma y el uso de criterios. Y vuelvo a repetir, en pavimentos, si ustedes se van a dar cuenta de sus exámenes, no hay respuestas iguales. No hay una única respuesta. Claro, si fuera una resta y suma, pues hay una única respuesta, pero diseñar pavimentos, definir variables de diseño es complejo. Al manejar normas, también tenemos que manejar criterios y las respuestas son varias. Son preguntas de respuesta abierta y no puede haber plagio. En pavimentos es muy difícil, incluso en exámenes virtuales es muy difícil plagiar, jóvenes. No hay respuestas iguales. Entonces, alguien tiene un criterio, el otro estudiante no puede tener el mismo criterio. Si muestra el mismo criterio, quiere decir que ha plagiado. Así de simple, ¿no? Y se demuestra. Pero bueno, no van ustedes a salir perjudicados con eso de plagio, como ocurría en los exámenes virtuales, ¿no? En los exámenes virtuales, jóvenes, más que revisar el desarrollo, era revisar el plagio y se encontraban grupos y grupos de plagio, ¿no? Y 0, 0, 0 por plagio. Están cometiendo un error grave, pues plagiar, ¿no? Entonces, cuando el examen va a ser presencial, ya no va a ocurrir eso. Ya no hay plagio prácticamente, ¿no? Y ya cada uno se defiende con lo que sabe. Los exámenes son sencillos, pero tienen que conocer. Esto es fácil, ¿no? ¿Te das cuenta? Todo lo que estamos haciendo es facilísimo. Estas mismas preguntas vienen en el examen. ¿Por qué salen desaprobados? Porque no estudian con técnica. No repasan, no tienen buenos apuntes, hacen la clase y se olvidan, no hay pues repaso, no hay retroalimentación, ¿no? Y se olvida, la mente es frágil, tiene que repasar, entonces se va quedando, va reteniendo. Técnicas de estudio, revisen los videitos que he dejado ahí en la unidad 1, pónganlo en práctica, y hay muchos más, ¿no? Hay gente que te enseña realmente a aprender más rápido, a ser más eficiente. Aprende un poco eso, estudia con técnica. Nos vemos en la siguiente clase, jóvenes. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches con todos. Ingeniero, muchas gracias.